¿Me escuchan bien? Bueno, ¿cómo les va? Bueno, vamos a iniciar esta clase. Como vi que estuvimos viendo la última clase, yo les mandé un trabajo práctico que era para este miércoles. Eh, algunos poquitos me los subieron, o sea que ya me lo tienen resuelto. Y habían surgido algunas dudas que quiero que las evacuemos en esta clase, o sea, en unos minutos, por lo menos de estos primeros minutos de la clase. Este, así que bueno, voy a compartir el trabajo que se planteó y bueno, me plantean las dudas que tengan. A ver, esperen que todavía estoy ingresando gente. Micaela, no sé si vos estás hablando porque no te estás muteada o estás... Ah, está bien, bueno. Bueno. Esperen un segundo que abro el trabajo. ¿Ahí están viendo el trabajo? Sí, profe. Bueno, la primera, esperen que voy a seguir permitiendo la entrada de algún... Bueno, la primera cuestión que les quería comentar era que, bueno, yo les mandé un material que es un poco más detallado de de los elementos del activo y el pasivo, para que tengan como de refuerzo con respecto a lo que ya se había hablado o sea, se había expuesto en las clases anteriores. ¿Se acuerdan que en una de las presentaciones yo hice un listado, digamos que no es taxativo, o sea que podía existir otros elementos más que integraban el activo? Entonces, bueno, como por ahí surgían algunas dudas y como para entender el concepto, por eso puse ese material para que tuvieran como este, más variedad, digamos, de elementos. Entonces, acá, si me pueden hablar, por favor, por audio, porque no estoy exponiendo la pantalla, no veo los comentarios. Disculpe, profe. Sí, En el 1B le consultaba si se podría haber abarcado, espera que ya lo busco. Dice archivo, armarios, escritorios, sillas. ¿Eso se podría haber puesto todo, digamos, todo junto como muebles y útiles? lo que pasa es que hasta este momento solamente hablamos de elementos
sin tener en cuenta las cuentas, porque todavía no vimos el concepto de cuenta, ¿no? Entonces lo importante ahora, para quienes, digamos, por primera vez se incorporan con esta materia, se inician con esta materia, lo importante es saber cuáles son los elementos, o sea, los conceptos que integran el activo y el pasivo. Después, en la segunda parte del año vamos a incorporar el concepto de cuenta, entonces todos se van a dar cuenta que muchos conceptos están agrupados en un nombre de una cuenta que va a englobar todos esos elementos. ¿Se entiende? Por eso es que ahora solamente aparecen elementos sin tener en cuenta nombre de cuentas, ¿no? Para algunos que ya han tenido... Disculpe, recién me conecto porque nos puso en el mensaje que nos conectamos a 15 minutos. No sé quién está hablando. Disculpen, ¿quién habló? No sabía, porque se cortó en el medio. Bueno, lo que les estaba diciendo era esto, que alguien me preguntó por qué. Yo le había dicho, profe, que recién me había conectado. Está bien. Lo que estábamos viendo el tema del trabajo práctico, alguien me preguntó por qué no englobábamos algunos conceptos en una cuenta, y lo que estoy explicando que ahora solamente en esta parte, digamos, hasta digamos, esta clase, se está viendo los conceptos que integran el activo, el pasivo y el patrimonio neto, o sea, conceptos como elementos, digamos, no bajo la denominación de cuenta, porque es importante que para quienes no hayan tenido nunca contabilidad, se entienda desde el concepto del elemento, más allá de la cuenta, ¿no? Porque la cuenta después lo va a englobar a todos estos conceptos en un solo nombre, pero por ahora esto es como más primario, digamos, no más básico, por eso es que no lo incorporamos como cuentas. Bueno, dicho esto, lo que les decía en la consigna era que todas estas actividades iban a estar, se iban a identificar patrimonio neto por diferencia, ¿no? Lo que veo, por ejemplo, acá, o sea, vi 2 o 3 casos, pero de los que me han mandado, pero son muy pocos, no los voy a tomar como determinante, lo pueden corregir. Es, por ejemplo, en este caso, en este primer caso, que están todos los elementos, y el último elemento donde dice local donde funciona el taller y está entre paréntesis alquilado, o sea, ese dato de alquilado va a determinar que ese local no es propiedad de la empresa. Por lo tanto, si no es propiedad de la empresa, no es activo, pero tampoco es pasivo. O sea, es un dato que está ahí, que no tiene, digamos, o sea, que no tiene como, que no nos da información relevante para nuestro trabajo. O sea, era para que identifiquen que en este caso, cuando cuando local es alquilado, no forma parte de nuestro patrimonio. ¿Hay alguien que está haciendo ruido? No sé, por favor muteen, porque escucho un ruido en el fondo. Bueno, vuelvo entonces al concepto. Entonces, el local donde funciona el taller, cuando dice alquilados, esto significa que ese local no es propiedad de la empresa, por lo tanto no forma parte del patrimonio. Es decir, que ese valor que aparece ahí, que es un valor X, es información que digamos que no es inherente a nuestro sistema, o sea, que no nos sirve para completar esta información de la ecuación contable.
O sea, está solamente a título de, bueno, si nos damos cuenta de que esto, o sea, porque va a haber así conceptos que ustedes tienen que identificar, cuáles integran esa ecuación contable y cuáles no. Este es uno de los casos que no integra la ecuación contable porque no forma parte de nuestro patrimonio al ser alquilado. ¿Se entiende? ¿Hay alguna consulta sobre eso? Entonces, profe, en este caso, ¿no se pone el precio? Claro, no se pone ese valor porque ese valor no integra el patrimonio. Ah, Eso es para que, o sea, para que sepan, porque obviamente ustedes en la vida real van a encontrarse información de todo tipo, y si o sea, y es importante que sepan identificar cuánto un elemento forma parte del patrimonio y cuándo no. Una de las cuestiones que es, digamos, de las características y de las condiciones y requisitos que forman, o sea, que se tienen que dar para que un elemento forme parte del activo, es que sea, que nosotros podamos disponer, o sea, el dueño de la empresa pueda disponer de ese lugar, es decir, que lo pueda vender, o sea, que sea parte de su propiedad, ¿no? Profe, disculpe, yo lo A ver, esperen un segundito porque me anda mal a ver si voy a cambiar el micrófono o el auricular porque escucho muy mal. A ver ahora. ¿Ahí me escucha? ¿Me escucha? Sí, ¿quién me preguntó? Yo, Micaela. No, cada vez peor. A ver, lo voy a sacar directamente. A ver, si me puedes hablar otra vez. Sí, yo interpreté como que el alquiler era un pasivo, estaba dentro de los gastos mensuales. Lo que pasa, los gastos no forman parte de los pasivos, los gastos en sí mismos no son pasivos. Lo que es pasivo, lo que forma parte, o sea, del pasivo son las deudas, ¿me entendés? Si yo hubiera puesto deuda de alquileres a pagar o alquileres a pagar, entonces ese sí, este monto del alquiler a pagar adeudado, entonces sí, ¿me entendés? Ahí sí forma parte del pasivo. Todavía no incorporamos el concepto ni de gastos, ni de resultados positivos, o sea, ni de ingresos. Estamos recién en la primera etapa de la ecuación, donde solamente integramos la parte patrimonial. En la próxima clase vamos a ver la parte de resultados, pero que no va a entrar ni siquiera en el parcial. Es solamente a título de que vean integrada la fórmula completa de la ecuación contable, o sea, la parte dinámica y la parte estática. Pero para que, digamos, sepan cómo juegan, digamos, cada uno de los conceptos. Pero no es que vamos a sumarle a los conceptos que estamos viendo hasta ahora, los conceptos de resultados positivos o de pérdidas y ganancias. No, hasta ahora solamente lo que quiero que, digamos, que quede claro, que se entienda, que puedan llegar a comprenderlo en su totalidad, es el tema patrimonial, estático, o sea, activo, pasivo y patrimonio neto. Por eso es que se resalta tanto el tema de los conceptos como elementos, o sea, como los elementos, digamos, de esta ecuación, sin tener en cuenta, digamos, los otros detalles, o sea, y otros conceptos que están por fuera. Entonces, como acá lo que aparece es el valor patrimonial o sea, el valor del inmueble, del local, pero que digamos, el dato es que es alquilado, entonces queda fuera de nuestro patrimonio. Sí, ahora sí se entendió, profe, gracias. Bien. La diferencia es que para los que recién arrancamos es como que es mínima la diferencia. Sí, yo lo entiendo, por eso, o sea, lo doy como un dato, ¿viste? Para que... Genial. No, Jamie, que me está preguntando si ya corregí los TP, no, porque el último día de entrega es el miércoles. Los estuve mirando, por eso estoy haciendo estas aclaraciones, porque vi estas cuestiones en algunos, porque no todos presentaron, porque el último plazo es el miércoles,
Este, estoy haciendo estas aclaraciones para que lo puedan corregir y lo puedan salvar y bueno, y aparte lo entiendan, obviamente. No se van a olvidar más de esto. Profe, ¿Sí? entonces, digamos, ¿cuál sería la manera de poder resolverlo sacando ya el local alquilado? Sacando el Porque local yo, alquilado, ustedes pongan, o sea, todos los que son elementos del activo se suman Pero, y por los ejemplo, elementos, ahí sería desde tela hasta cartel luminoso serían activos. Y lo claro, que te queda en pasivo sería la deuda por compra de tela, que son claro, 3.200. sí, sí. Y el ¿y patrimonio solo haces neto, esa resta? y el patrimonio, ¿cómo? Digo, ¿y solo haces esa resta de Claro, activo menos exactamente. pasivo? Al activo se le reduce, o sea, se le resta la deuda, ese pasivo, y ese es el resultado es el patrimonio neto. Porque acuérdense que el patrimonio neto es conceptualmente, o sea, si yo tengo que explicar qué es el patrimonio neto, es lo que yo tengo, o sea, mi activo, lo que yo poseo, o la empresa, digamos, lo que posee la empresa, menos lo que adeuda, o sea, menos lo que tiene que pagarle a otro, a un tercero. Ese es mi patrimonio neto. Si quisiéramos hacer un ejemplo Profe, sencillo, ¿sí? maniquí y cartel luminoso son pasivos igual, ¿o no? No, no, por qué podrían ser pasivos? A ver, ¿bajo qué Porque concepto? son gastos en publicidad. Es que no, primero no son gastos, lo que está diciendo ahí es un cartel, es un elemento tangible, un elemento, no es un gasto. Y el otro que me dijiste, maniquí, también es un elemento. ¿Por qué podrían ser gastos? Eso por un lado, no en ningún lado dice gasto de maniquí ¿me entendés? No está el concepto gasto acá. Está Ah, bueno. bien, Sí, porque el yo lo bien. había puesto en pasivo. No, está el bien. O sea, si nosotros vamos a decir, primero, no estamos integrando conceptos como gastos, ni gastos ni tampoco ingresos. O sea, acá se dan cuenta que solamente son elementos, elementos que pueden ser tangibles o intangibles, pero siempre son elementos. Bueno, profe, entonces tenemos la posibilidad de volver, de corregirlo y volverlo a enviar. Por supuesto, por eso estoy haciendo otras aclaraciones. Hola, profe, pregunta. Yo envié, ¿hay que colocar anular para poder arreglar eso en el Classroom? Anularlo y volverlo a enviar, ¿no? Vos podés poner que creo que editar tu entrega. Ah, bueno. Sí, porque me salta sin anular para No, capaz que anularla, solamente claro, y volvés a subir la correcta. Bueno, y con respecto a los Ah, otros dos, el B y el C, que son los otros dos, o sea, que tienen más o menos el mismo esquema, también aparecen algo que creo que algunos se confundieron o pueden dar lugar a confusión cuando dice deuda documentada por pagaré. La deuda documentada por pagaré estamos hablando de la empresa, que la firma tiene una deuda documentada, es decir, que tiene una deuda que está avalada, o sea, que está como garantizada con un pagaré. Eso es, o sea... Profe, perdón, sí, me quedó una pregunta del uno. ¿El local donde funciona el taller también sería pasivo porque es no, alquiler? no, porque eso es lo que recién estábamos hablando antes. Cuando estamos hablando que es alquilado, significa que no es de nuestro patrimonio, por lo tanto no podemos disponer de él, no somos dueños de ese local, entonces no forma parte de nuestro patrimonio directamente. No podemos ponerlo ni como pasivo porque acá no ese valor que aparece ahí no es el valor del alquiler, sino el valor del local. No dice ¿Y gasto qué? de alquiler. ¿No iría ninguno ni activo ni pasivo?
Claro, exactamente, no entra dentro de la ecuación contable. Entonces puede pasar que hayan algunos que no entren. Sí, puede pasar, porque de hecho, o sea, por eso puse ese para que identifiquen cuál no va. Ah, bueno, gracias. En este caso, en este ejercicio es el único caso. Profe, ¿cómo te daría la igualdad ¿Cómo? entonces? ¿Me repetís la pregunta? ¿Cómo daría la igualdad, digamos? El activo es igual al patrimonio más el patrimonio. ¿Sería activo menos pasivo Claro, la igual igualdad. a patrimonio neto? Sí, exactamente, porque se acuerdan, nosotros lo hicimos en uno de los primeros ejercicios, que esta igualdad que tenemos acá, si nosotros tenemos el patrimonio neto que no lo sabemos, o sea, que es una incógnita, lo pasamos al otro lado de la igualdad. O sea, en realidad tenemos el pasivo lo pasamos al otro lado de la igualdad restando el activo. Entonces, eso es, digamos, que lo sacamos por pase del concepto de la igualdad. Entonces, el patrimonio neto va a ser el activo menos el pasivo. Bueno, en el B entonces tenemos, ya les decía eso de que las deudas son deudas documentadas de la empresa, y en el taller mecánico, acuérdense que acá tienen pagaré a su favor, es decir, que uno de los conceptos era pagaré a su favor, que es más o menos lo mismo que decir deuda documentada por pagaré, pero es a nuestro favor, o sea, a favor de la empresa, es decir, que es un derecho que tiene la empresa a cobrar. Esa es la diferencia entre la deuda documentada con pagaré y el pagaré a su favor. ¿Se entiende ahí? Profe, entonces la deuda documentada con pagaré no sería no sería un pasivo. Sí, es un pasivo. ¿Y el pagaré a su favor también? No, exactamente, es lo contrario. El pagaré a favor de la empresa es un activo porque lo tiene a favor, es un derecho que tiene para cobrar. O sea, Bien, perfecto. es deuda donde dice deuda documentada, o sea, donde dice deuda es deuda de la empresa. Y cuando dice pagaré a su favor, es una deuda de otro que tiene a favor de la empresa, ¿me entendés? Es digamos, un crédito a favor de la empresa. Por lo tanto, es un activo. Y por último, bueno, este es para solamente hacer las cuentas para identificar por diferencia, cuáles son para completar los cuadraditos, digamos, de la ecuación, ¿no? Y acá se hace por diferencia. Vemos que arriba nada más que acá ya tiene los totales. Y en este, profe, en el último ejercicio, ¿había que calcular el patrimonio neto o el activo? O hacer la igualdad, digamos. ¿Estás hablando en el C? ¿Cuál es el último, el último? No, el del último, el que había que completar. Es el último que había que completar la tabla. En el D tenés todo, Sí. o sea, cada uno de estos, el pasivo, acá, capaz que no lo entendieron en este sentido. Cada uno de No, estos yo son lo que hice fue hacer la de activo igual a pasivo más patrimonio neto, porque en los ejercicios anteriores estábamos haciendo activo menos pasivo. en este último, cada uno de las filas, por decirlo de alguna manera, de las filas son situaciones separadas. O sea, la primera donde dice activo 20.000, pasivo 8.000, tengo que calcular el patrimonio neto de esa fila. ¿Se entiende? Acá donde la segunda fila que está el activo. En la segunda hay que averiguar qué hay que restarle, que sería el activo. ¿Alguien está haciendo un ruido? No sé, vamos a tener que poner. A ver, ¿dónde estoy? Para.
En el En la segundo. segunda, que tienen como dato el pasivo 15.500 y el patrimonio neto 19.000, tienen que averiguar el activo. ¿Cómo lo averiguan? Si ya saben, Sumándolo, profe. claro, sumándolo, porque ya saben que es exactamente, sumándolo el 15.500 más 19.000. En el tercero, 45, tienen de activo Cada fila 45.000. entonces está por separado, digamos. Claro, cada uno por separado, exactamente. Ah, yo lo había hecho todo junto, digamos, como un solo ejercicio. No, capaz que eso, ahora que lo veo así, capaz que quedó como poco claro, digamos, esta situación, de que cada una de las filas son situaciones separadas. Bueno, profe, entonces lo voy a volver a rehacer. Por fila, búsquenlo, por fila. Bueno, entonces, a ver, quiero saber si hay alguna otra pregunta porque me están haciendo acá. Bueno, Aymarán, dicen todos hay que hacer lo mismo, restar el pasivo al activo y si el resultado es el patrimonio. Sí, a ver chicos, vamos a hacer así. ¿Se puede ver ahí? Quiero ver si pueden ver. Ahora esperen un segundito que voy a sacar esto acá. Bastante hasta ahora. Saco la presentación un ratito para que podamos ver. Dejar de compartir. Aymara, no entiendo lo que estás preguntando. Ah, sí, es lo que preguntaste arriba. Ya les dije, chicos, o sea, chicas, chicos, que me traten de hacer las consultas por el audio, porque si no, yo no alcanzo a ver hasta el final, mientras estoy tratando de mostrando el documento, no veo el chat. Yo no te escucho, pero te estoy escuchando el resto. ¿Por qué no te puedo escuchar a vos? No sé por qué no me escucho. Bueno. ¿Y el resto te escucha? Ah, puede ser que no te ande el micrófono. Está bien, está bien. Bueno, vamos a hacer, ¿alcanzan a ver ahí la pizarra? No Un se poquito puede más ver abajo, la profe. ¿Eh? Está muy arriba, ¿no? A ver ahí. pantalla. Mejor. Chicas, me escucho re mal, no sé qué pasa hoy con el tema del audio. ¿Alguien me puede decir si la ven? Un poquito más Sí, abajo, profe, profe. ahora sí. A ver, esperen un segundito que trato de bajar un poquito. A ver si puedo volver a escucharlos, porque esto es una tortura. A ver. Ahí. Igual, no la ven. No, ¿siguen sin verla? Sí, profe, sí se ve. Espera un segundito que bajo un poquito porque ahora se me empezó a funcionar el auricular y me dejó sorda. Bueno. Yo les decía esto, chicas o chicos. La igualdad es igual a activos, igual a pasivo, más patrimonio neto, ¿no es cierto? Yo, cuando tengo que calcular esto nada más por diferencia, entonces paso el pasivo acá, restando, porque acá está en positivo, y es lo que me va a dar mi patrimonio neto, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo no tengo el activo? O sea, no sé cuál es mi activo, pero sí sé cuál es mi patrimonio, mi pasivo más patrimonio neto. Entonces, esta va a ser la incógnita, por lo tanto, yo sé que, o sea, si esto es una incógnita, sé que pasivo más patrimonio neto es activo, por lo tanto, sumando estos dos datos,
que tengo, puedo calcular el activo. Y ahora, si no tengo el pasivo, entonces lo que voy a hacer es, y tengo el activo y el patrimonio neto, hago al revés. O sea, hago al revés. Hago este pase del patrimonio neto a este lado de la ecuación, y acá sí voy a tener para poder calcular el pasivo. Por eso es que nosotros que decimos que cuando queremos conceptualizar el patrimonio neto, decir qué es mi patrimonio neto, es todo lo que tengo menos lo que debo, ¿no? O sea, es todo lo que hoy poseo menos lo que me financió un tercero. Eso es lo que quería aclararles en el chat de la semana pasada. Bueno, lo que sí, bueno, ahora lo que quería era repasar con ustedes el tema de los conceptos del activo y pasivo del último material que les mandé, para que hagamos un pantallazo. Este es el último trabajo que les mandé. ¿Lo están viendo ahí? Sí, profe. Bueno, vamos a hacerlo rápidamente porque es bastante largo, tiene 37 hojas, pero acá van a tener casi todos los conceptos que están incorporados en el activo y en el pasivo. Así que esto es como un material bastante valioso para esta parte de la cursada. Acá aparece en principio como Profe, se ¿sí? ve una carpeta, o sea, está compartiendo como la pantalla donde hay varios archivos. Ah, no está compartido. Bueno, a ver, espera un segundito. Ya le estoy diciendo. Profe, eso que quería mostrar, ¿lo subió al Classroom? Esto que quería mostrar, ¿cuál? ¿Lo que acabo de hacer en el pizarrón? No. No, la clasificación de activos y pasivos. Sí, ya está subido, claro. Por acá debe andar. Acá está. Ahí sí. Sí, Sí, ahí profe. sí. Profe. Bien. Bueno, esto para que tengan en cuenta, acá van a estar ordenados los elementos del activo y del pasivo. Los elementos del activo van a estar ordenados desde lo más, se le llama líquido o se le llama, sí, de lo más, digamos, como más efectivo, de acuerdo al grado de liquidez, porque es desde lo que tiene mayor poder de liquidez o de cancelatorio, que le llaman, hasta lo que tiene menos poder cancelatorio. Esto es decir que si yo necesito cancelar algo en forma inmediata, o sea, cancelar una deuda, tengo que, o sea, recurrir a lo primero que tengo como más líquido, con más poder cancelatorio, que es el efectivo. O sea, lo que estamos hablando, el primer concepto siempre es el dinero en efectivo, el dinero cash que le llamamos, ¿no? Esto, bueno, acá aparecen sus características y, y lo que tienen es que tienen la posibilidad de tenerlo como en distintas formas, por ejemplo, moneda de curso legal, en cheques, en saldos bancarios, es decir, cuando tienen una cuenta y los saldos que quedan, que están, digamos, disponibles, en cuentas corrientes o en cuentas de caja de ahorro, o en moneda extranjera. O sea, todos esos son como los activos que tienen mayor poder cancelatorio más rápido, ¿no? Entonces, acá hay una clasificación que bueno, tiene su interés en el sentido de que nos da la variedad de conceptos que integran ese efectivo, digamos, lo que le llamamos efectivo,
o que después cuando veamos las cuentas se va a llamar caja, y después aparecen otra vez, los elementos integrantes, que están hablando de los billetes, de los valores a depositar, que son todos los cheques. Esto es importante que por ahí lo lean para quienes no han tenido ninguna, no han tenido ninguna experiencia comercial, digamos. Entonces, esto les da la posibilidad de ir identificando cómo digamos, se maneja un negocio, con cuáles son las características comerciales que tiene un negocio, o sea, cuando nosotros vendemos, cómo nos pueden pagar, si nos pueden pagar en efectivo, nos pueden pagar con cheque, nos pueden pagar con tarjeta. Es bastante como descriptivo de cada una de las operaciones. Entonces acá lo vemos. Por ejemplo, el dinero depositado en cuentas corrientes, bueno, los valores depositar, que ya les decía que eran los cheques, los distintos tipos de cheques que existen, el dinero depositado en cuenta corriente. Acá nos explica qué es una cuenta corriente, esas cuentas que tienen un costo mensual, que no generan interés, que nosotros son las que normalmente el banco nos da y que nos proporcionan los cheques para que podamos pagar a través de estos cheques, instrumentos por el cual se efectúan extracciones. Bueno, nos da bastante información sobre cómo se maneja, digamos, una cuenta corriente, en términos generales, ¿no? El dinero depositado en cuentas de ahorro bancaria, en cajas de ahorro bancarias, que normalmente un comercio no tiene cajas de ahorro, pero por ahí, qué sé yo, antiguamente se usaba de tener caja de ahorro, pero normalmente el que tiene caja de ahorro son los empleados en relación de dependencia, porque ahí es donde le depositan los sueldos. Otros activos disponibles en moneda extranjera. Bueno, acá tienen todas las posibilidades que existen dentro de lo que le llamamos efectivo, ¿no? Y después, bueno, esto de arqueo caja, pásenlo de largo porque no, obviamente no vamos a hacer arqueo caja en este curso. Después aparece un concepto que se llama fondo fijo, que en realidad es más que nada para describírselos, es un concepto de caja chica que le llaman, ¿no? Que es tener un poco de dinero para los gastos corrientes, los gastos más comunes, ¿no? Porque, bueno, nadie se guarda todo lo que hace en caja en efectivo, sino que normalmente te deja un poco de dinero, cada vez menos, porque ¿alguien me está preguntando algo? No. Porque ya las operatorias actuales, sobre todo en estos tiempos, están tendiendo a reducir el uso de efectivo, ¿no? Ustedes piensen en su vida diaria, cada vez utilizamos menos efectivo, o sea que es mucho más accesible tener una cuenta bancaria, aunque sea en un banco digital, porque ahora han aparecido varias posibilidades de tener bancos digitales, entonces el manejo del dinero es como cada vez más reducido el dinero, el billete, ¿no? Y más que nada hoy en día con el tema del COVID, el manejo de traspaso Exactamente. Este último año, digamos, hizo que se acelerara muchísimo la digitalización y la virtualidad del dinero como recurso financiero, ¿no? Entonces, si antes hacíamos todo, o sea, hacíamos un 20% de nuestras operaciones, nuestras compras, en forma virtual, hoy ese porcentaje ha aumentado en forma exponencial y bueno, por eso también, si se dan cuenta, se han leído por ahí, las grandes ganadoras de esta pandemia han sido las empresas que tienen ventas digitales, ¿no? Como Mercado Libre, como Amazon, bueno, ¿no? O sea, todas estas estas plataformas, porque ellos son plataformas que concentran una gran cantidad de operaciones comerciales. Esperen un segundito, 2 segunditos que voy a tomar lista así en forma automática y después si no me olvido.
Bueno, entonces, volviendo a este tema, ¿dónde estoy? No, acá no estoy. Me perdí, acá. Entonces, esto, bueno, seguramente este fondo fijo se irá reduciendo con el paso del tiempo y ya hoy debe ser mínimo, ¿no? Lo que podemos llegar a tener como fondo fijo, que es ese dinero que necesitamos para pagarle al, no sé, capaz que a un delivery o alguien que nos trae un flete. Estamos hablando de una empresa que por ahí compra algo y necesita que ya el proveedor se lo mande, entonces, no sé, pagar un flete, una cosa así muy pequeña, porque normalmente ya está todo muy digitalizado. Pero bueno, en su momento había fondo fijo. La cuenta corriente bancaria sí existe muchísimo, hay mucha bancarización, y requiere muchísimo control también, ¿no? Porque eso de emitir cheques y sin control de cuáles son los ingresos, o sea, cuáles son las entradas para cubrir esos cheques, entonces puede darnos lugar a algunos problemas financieros, porque los bancos tienen sus condiciones muy rigurosas al momento de manejar una cuenta corriente bancaria, y esto nos da lugar a algunos gastos, como por ejemplo comisiones bancarias, gastos de emisión de las chequeras y otros gastos, y bueno, intereses altísimos si hacemos cheques sin tener cubierto nuestra cuenta bancaria. Es decir, si emitimos un cheque por 100 y tenemos 50, y la persona que recibió el cheque va y lo quiere cobrar, va a cobrar los 100, pero nosotros los 50 que no tuvimos la precaución de cubrirlos, o sea, de depositar, esos 50 nos van a salir muy caros. O sea, seguramente mucho más caros que cualquier otro préstamo bancario, o cualquier otro recurso financiero que podamos pedir en el banco. Acá esto de conciliación bancaria tampoco lo vamos a hacer este año, seguramente lo van a hacer el año que viene, pero es para tenerlo en cuenta, digamos, como nada más que sabiendo que hay que hacer conciliaciones, ¿no? El otro ítem del activo que es importante son los créditos, que es lo que a veces más nos cuesta identificar, que son los derechos que tiene la empresa a favor de la empresa de recibir bienes o servicios, de recibir dinero. Entonces son estos derechos, o sea, es el derecho que tiene de recibir de otra persona, alguna cosa, por lo común dinero. Puede ser que también haya servicios o bienes, pero por lo común es dinero. Entonces, cuando surge, esto es cuando nosotros vendemos y no cobramos en el momento, o sea, hay un diferimiento del cobro, o sea, hay digamos, un plazo de tiempo entre que nosotros vendemos algo y lo cobramos. Apenas vendemos, ya aparece digamos, el derecho a cobrarlo. Entonces, lo que dice acá que los importes, cómo están las características, los contenidos, ¿no? Los importes a cobrar de sumas de dinero, ya sea moneda nacional o no, por las operaciones que el ente realiza con terceros, conformando la actividad habitual. Eso llamaría los deudores por ventas, ¿no? Siempre que nosotros vendemos, y vendemos lo que vendamos habitualmente, ahí, una vez que vendemos, aparece el derecho a cobrar. Si es que ese dinero no se cobra en el momento, entonces puede aparecer entonces estos, digamos, conceptos o montos de dinero que nos deben, por lo tanto aparecen nuestros montos de deudores por ventas. También aparecen, o sea, puede ser porque son ventas en cuenta corriente, o sea, nosotros son clientes habituales,
O también puede ser que los podamos, en algún lado aparece acá, los podamos documentar. Creo que más adelante aparece, ¿no? Más adelante aparecen. Entonces, después los importes a cobrar, esto ya estaba. Los saldos a recibir de bienes cuya comercialización conforma la actividad por la entrega de anticipos. Cuando hacemos anticipo de compra de mercaderías, o sea, anticipos a nuestros proveedores, también tenemos un derecho, pero nada más que en vez de recibir dinero, es un derecho a recibir bienes, ¿no? Después, bueno, acá es bienes cuando es anticipo de mercadería o bienes de uso cuando queremos comprar algo que es, por ejemplo, un equipo, una maquinaria, un rodado. Forma parte de esto de los bienes de uso que después más adelante vamos a ver qué son los bienes de uso. Después, saldos a recibir prestaciones de servicio por lo mismo, anticipos de impuesto, anticipos de sueldo. ¿Se acuerdan que anticipos de sueldo había quedado como que era un pasivo, es un crédito? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un derecho a recibir prestaciones de servicio porque es anticipo que hemos hecho. Después, bueno, sobre las retenciones, bueno, esto normalmente no lo vamos a utilizar, pero también podemos tener derechos con respecto a los impuestos. Y después tenemos acá, bueno, una serie de clasificaciones y toda la posibilidad de... Profe, entonces, cuando hablamos de anticipos de sueldos, sería activo porque Sí, de cierta forma garantiza la mano de obra. claro, Ah, nosotros le damos el anticipo de sueldo y la persona tiene que trabajar para nosotros para poder ganarse ese anticipo, digamos, de alguna manera. Bueno, después habla de las incobrabilidades, porque estos créditos obviamente forman parte de un derecho que si no lo podemos llegar a cobrar, o sea, no lo cancela nunca, la persona que nos debe llega a terminar, puede llegar, tiene que pasar varios estadios, pero puede llegar a ser una incobrabilidad, es decir, que podemos llegar a tener una pérdida, ¿no? Pero eso lo vamos a ver con muchísimo más detalle en la próxima, en la segunda parte del año. Es decir, en el medio de esto tenemos una serie de, clasificaciones del crédito, o sea, puede ser este cliente, puede ser en cuenta corriente, como decíamos recién, lo podemos tener como un saldo de un cliente que nos paga permanentemente en cuenta corriente, nos paga todos los meses lo que compró, o podemos tenerlo documentado con un pagaré, o podemos tenerlo judicializado si ya nos dejó de pagar y ya tenemos que hacerle algún reclamo, y una vez que ya después lo judicializamos y aún así nos quedaron saldos para cobrar, ahí recién aparece un cobrabilidad, ¿no? Tiene que haber una serie de pasos para que nosotros hayamos hecho, o sea, la empresa haya hecho un esfuerzo para cobrar para después poder ponerlo, o sea, poder considerarlo un deudor incobrable, ¿no? Bueno, esas son los créditos, o sea, son los derechos que tiene la empresa para cobrar ya sea dinero o bienes o servicios. Después aparecen los bienes de cambio, que son, digamos, todos los bienes que tiene la empresa, hasta ahora estamos hablando siempre de activo, son los bienes que tiene la empresa que van a ser utilizados para obtener, digamos, o sea, para generarse ingresos, o sea, van a ser, digamos, factibles de intercambio, de venta, de transformación. Y acá vamos a ver cuáles son las diferencias, ¿no? Tenemos una clasificación que pueden ser bienes adquiridos, bienes producidos, ¿no? Bienes, bueno, aportados, costos, es como que, bueno,
sobre todo, o sea, esto es de acuerdo a la actividad, que pueden ser productos de reventa, pueden ser envases, pueden ser, si los producimos, pueden ser materias primas, pueden ser productos en proceso de elaboración, pueden ser productos elaborados de propia producción, pueden ser los envases de o envoltorios de los bienes. Si son servicios, si la empresa produce servicios, entonces los bienes de cambio van a ser los insumos que necesite para esos servicios. Según la localización, pueden ser los que están en existencia, o sea, los que tiene en el local en stock. Los que lo tienen pueden tenerlos en el local de venta, pueden tenerlo en depósito, pero los tiene a disposición inmediata, prácticamente, o pueden estar en tránsito cuando los importa, entonces están como en viaje, por decirlo de alguna manera. A partir del momento que yo digamos que realizo la importación, empiezan a ser mis bienes de cambio, o sea, empiezan a formar parte de mi activo, pero no los tengo en disposición inmediata, entonces tengo que ir haciéndole todo el tratamiento hasta que los tengo a disposición en existencia. Mientras tanto son bienes en tránsito o productos en tránsito. Porque bueno, pueden venir de un país cercano o pueden venir del otro lado del mundo, entonces tener un montón de cuestiones que tengan que ver con el medio de transporte, con los depósitos, con un montón de otros gastos que puedan conllevar que conlleve, digamos, la incorporación de ese bien al activo, ¿no? Y también puedo tener productos en tenencia de terceros, que son normalmente los productos que tenemos en consignación. Hay algunos productos o algunas prácticas comerciales que permiten tener bienes en consignación, es decir, que los tengo, los tiene un tercero para su venta, y cuando los vende, nosotros le pagamos un porcentaje, no sé, una retribución, pero los bienes nunca dejaron de ser nuestros, hasta tanto los vendan, obviamente, por más que lo tengan en otro local. Después, bueno, según la posibilidad de realización, que pueden ser corrientes o no corrientes, pero bueno, normalmente los bienes de cambio suelen ser corrientes. Acá hay una serie de situaciones que plantean, por ejemplo, de ejemplos, ¿no? Varias situaciones. Profe, ¿qué sería corriente y no corrientes? Corrientes, creo que ya lo habíamos visto en una de las clases anteriores. Cuando hablamos de corrientes y no corrientes, estamos hablando del ejercicio fiscal, del ejercicio económico, y un bien corriente es cuando se puede vender o se puede transformar en dinero durante el ejercicio económico, o sea, durante el año calendario o el año del ejercicio económico. Y bienes no corrientes son los que pueden subsistir ese año, digamos. Cuando se habla de corrientes siempre tiene que ver con esta cuestión de temporal, ¿no? Del tiempo que lo tengo dentro de la empresa. Normalmente los bienes no corrientes no suelen ser bienes de cambios, es muy raro, salvo que, por ejemplo, tengamos procesos de elaboración muy largos, ¿no? Entonces puedo llegar a tener, no sé, alguna materia prima que la tenga, que la compre, digamos, hoy y la tenga que usar, o la pueda llegar a usar dentro de un año, o más allá del año. Bueno, acá hay una serie de elementos de ejemplos, digamos, ¿no? De bienes que pueden constituir bienes de cambio o no. Pues los vamos a ver con detalle si quieren. Esto para no irnos muy lejos del tema. Después aparecen los bienes de uso, que más arriba se había hablado un poco. ¿Cuáles son los bienes de uso? Son esos bienes que están destinados a ser utilizados para la actividad del ente, pero para hacer, o sea, para que nos ayuden en el proceso
¿no? O sea, para que nos ayuden en la actividad, pero no están hechos para vender, ¿no? Están, digamos, incorporados en el activo o en la empresa para ayudar al proceso. Por ejemplo, están los equipos, los muebles, lo que recién hablaba una de sus compañeras, muebles y útiles. Bueno, después hace una especie de detalle abajo de cada uno de los conceptos, pero esto es muy fácil por ahí de identificarlo. En cualquier negocio vemos instalaciones, vemos los rodados, que son los vehículos que están afectados a la actividad, ¿no? Las herramientas, bueno, acá aparece hasta la hacienda reproductora, o sea, una persona o una empresa que tenga un establecimiento agrícola, los animales forman parte de los bienes los animales reproductores, ¿no? Son los bienes de uso, son tomados como bienes de uso. Los inmuebles, y dentro de los inmuebles están los terrenos separados, porque después se van a dar cuenta, o sea, van a aprender, tal vez el año que viene, que van a tener un tratamiento especial los terrenos y lo que no es terreno, digamos. Entonces, o sea, si tenemos un edificio o un local, vamos a tener que evaluar por separado el terreno y por separado la obra o el edificio o el local, porque tienen distintas características. Entonces, los edificios y sus mejoras, o sea, todo lo que se le haya agregado al edificio, las obras en cursos, bueno, las minas, las canteras, todo lo que es para la actividad, de acuerdo a la actividad, ¿no? Después, acá fíjense que, por ejemplo, en la parte, es una clasificación de acuerdo a qué actividad. En la parte comercial puede haber este tipo de bienes de uso, rodados, muebles útiles, herramientas, instalaciones, inmuebles, equipos de computación, bueno, ahí puede haber bastantes cosas más. En la industrial puede ser máquinas para la producción, todas las máquinas, las líneas de montaje, todo eso es bienes de uso. Instalaciones, acuérdense que las instalaciones son todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, las instalaciones de aire acondicionado, o sea, todo lo que hace a que el edificio sea mejor, digamos, ¿no? Las matrices, las molderías, los inmuebles, los equipos y motores. En servicios pueden ser los medios de transporte, los amoblamientos, los equipos de computación, bueno, esto porque tiene que ver con los servicios, por ejemplo, gastronómicos. Bueno, y acá hace un detalle de cada uno de ellos. Bienes muebles son los que se mueven, obviamente, por eso es que hay, en uno de los ejemplos que les di yo acá, eran los espejos móviles y los espejos fijos, ¿se acuerdan? Un ejemplo, bueno, esto es para que después podamos trabajar sobre esos mismos prácticos y poder ponerle nombre a cada cosa de acuerdo a sus características. Los muebles entonces son los que pueden ser trasladados, por eso se les llama muebles, que pueden ser movidos, a pesar que la palabra mueble va con B larga y la palabra movido va con B corta. Acá dice que están constituidos, por ejemplo, los muebles útiles por sillas, escritorios, calculadoras, o sea, todo esto forma parte de los muebles y útiles, las maquinarias, las instalaciones, los rodados, las herramientas. Y los inmuebles, como decía acá, los terrenos, y acá lo que dice es esta la diferencia, que son, durante la permanencia en el patrimonio, no es predecible que disminuyan su valor. O sea, de todos estos bienes inmuebles y de todos los bienes de uso, hay un concepto que lo vamos a ver después en la segunda parte del año que se llama amortización, que tiene que ver con la pérdida del valor de cada uno de estos bienes, y lo único que no pierde valor es el terreno. Después, todo lo demás va perdiendo valor con el transcurso del tiempo. Bueno, y bueno, acá lo aclara más, ¿no? Vienen sujetos o no a pérdida de valor. Por eso que habla de las depreciaciones.
pero eso esta parte ya es mucho más específica. Vamos nada más que a los conceptos. Esto habla de los valores residuales, mantenimientos. Todo esto no lo tomen en cuenta. Vamos a inversiones. Inversiones son otro concepto de activo, que cuando la empresa tiene dinero disponible y no lo necesita para la operatoria habitual, porque lo tiene, digamos, en forma como un excedente, entonces lo puede colocar, o sea, lo puede aplicar temporalmente en alguna inversión para poder generar un resultado extraordinario, ¿no? Que se espera obviamente que sean positivos. Y normalmente puede ser moneda extranjera, pero también puede ser depósitos a plazo fijo, títulos públicos, privados. ¿Qué más? Bueno, estos pueden ser acciones de otras sociedades. Bueno, hay una serie de, básicamente son esas primeras las que son más conocidas, pero se van a dar cuenta acá todos los ejemplos que existen, ¿no? Que pueden ser temporarias y pueden ser permanentes. Normalmente las temporarias son de menor valor y las permanentes ya son de mayor valor, porque tienen que ver con lotes, con tierras, con inmuebles, obviamente para otro nivel de empresa, ¿no? Más grande, más con necesidades de mayor capacidad financiera o infraestructuras. Y acá, bueno, aparece una clasificación de acuerdo a distintos parámetros y los ejemplos de cada uno de los de inversiones que puede haber. Y con cada concepto, cuáles son los valores mobiliarios, que son lo de las mobiliarios tienen que ver con las empresas que cotizan en bolsa, o sea, las acciones, y los fondos comunes de inversión. Después tenemos los activos intangibles. Los intangibles son los que son bienes inmateriales, o sea, que no se pueden tocar, no se pueden ver. Son normalmente los que le llamamos, acá el listado, acá, derechos de autor, derechos de edición, son patentes, marcas, concesiones, franquicias, llave de negocio. Estos son los más conocidos, y ahí les dicen los conceptos. Profe, cuando se refiere a llave del negocio, ¿es la llave de puerta física o a qué No, se no, refiere? no, es un concepto, mira, acá te lo voy a dar. Llave de negocio está representado porque es un concepto intangible, acordate que es intangible, vos no lo ves. Está Claro, representada sí, la palabra me suena a llave de puerta, por eso. claro, no, pero eso es lo literal. Pero la llave del negocio es un nombre que se le da a la capacidad de la empresa de obtener ganancias mayores a las normales, ¿no? Y está dado por es un concepto bastante como difícil porque al ser inmaterial, pero mira, cuando vos compras un negocio, o sea, por ejemplo, hay un negocio en marcha, ¿no? Estamos hablando de cuando la llave de negocio, o sea, a ver, la llave de negocio es un concepto que no aparece con la empresa cuando nace, sino que aparece con la trayectoria de la empresa. Entonces, de acuerdo a esa trayectoria, cómo ha sido, ¿no? Va creciendo su llave de negocio. Es decir, que si yo tengo un negocio que tiene 5 años, vamos a empezar si tengo un negocio que tiene 15 años, está en el rubro de, pongamos una pollería, por decirle a cualquier negocio, ¿no? Una pollería que tiene 15 años, que hace 15 años que está en un mismo lugar y que tiene una clientela y que tiene, digamos, un prestigio, va a tener una llave de negocio superior a una empresa que tenga las mismas características, sea una pollería, que esté capaz en el mismo barrio, en la misma zona, pero que está hace 5 años o 2. ¿Por qué? Porque tiene una clientela menor, porque tiene una trayectoria menor, o sea, es como un concepto por eso que es bastante intangible, pero se puede valorizar.
porque tiene que ver con una proyección de cuáles son los ingresos que puede llegar, o la rentabilidad que puede llegar a tener a lo largo del tiempo. Entonces, si yo tengo que comprar una llave de negocio, o sea, si yo tengo que comprar un negocio, voy a comprar no solamente la mercadería, las instalaciones, sino que voy a comprar también un concepto que se llama llave de negocio, que seguramente tiene que ver con su clientela, con que la gente no necesita hacer mucha más publicidad porque ya la gente sabe cómo se maneja ese negocio, ¿no? Cuál es la calidad de los productos, o sea, hay una serie de conceptos así como de casi marketineros, ¿no? Que tienen que ver con este tema del cuál es la ganancia que va a generar. Por eso es que es un concepto bastante abstracto, pero que llegado el caso se puede valorizar y todo eso. Fíjense cómo hay varios autores acá, según Mario Biondi, según, no sé, acá está, creo que por ahí andaba Fowler Newton acá, o sea, cada uno dice, como que lo define de forma distinta, pero uno dice el valor actual que representa, o sea, son conceptos como bastante, ahora capaz que no los van a entender en su totalidad, pero con el paso del tiempo se van a dar cuenta que es totalmente comprobable que exista ese valor, porque o sea, esa trayectoria, esa clientela, esas digamos, esas utilidades superiores a la normal, es totalmente mensurable. Bueno, ¿qué nos estaría quedando? Bueno, acá depreciación, eso no lo vamos a ver. Vamos, ya terminamos con el activo. Ahora hagamos el pasivo. Nos quedan un poquito. El pasivo es mucho más corto. El pasivo, entonces, acá aparece, obviamente, como lo habíamos hablado, siempre tiene que ver con las deudas que tiene la empresa, ¿no es cierto? Deudas con personas ajenas a la empresa. Entonces, ¿cuáles pueden ser los pasivos? O sea, los pasivos acá van a estar definidos como los ciertos y los inciertos. A nosotros nos van a, obviamente, primero importar los ciertos, los inciertos, la verdad que vamos a pasarlos en algún otro momento, pero vamos a ver lo cierto, lo que se puede dar, lo que son saldos pendientes y compromisos a favor de otras personas, de otros entes. Entonces, los vamos a identificar básicamente acá como, a ver dónde está el listado para que seamos más rápido. Entonces, acá, deudas por compras de bienes y prestaciones de servicios sin documentar. O sea, deudas por compra de bienes. Siempre pensemos que, ¿por qué tenemos la deuda por compra de bienes y servicios y prestaciones de servicios? Sin documentar es cuando compramos en cuenta corriente, entonces le debemos a nuestro proveedor, ¿no? Cuando ya lo documentamos, tenemos como una exigencia superior, seguramente tiene que ver con el plazo de pago, o sea, de cancelatorios, seguramente tenemos más plazo para pagar, entonces ya nos hacen firmar un documento. Después tenemos préstamos o deuda financiera, esto es casi lo mismo que hemos visto en las presentaciones, ¿no? Préstamos de deuda financiera son son los préstamos, las deudas que tomamos con las entidades financieras, llámense bancos, llámense financieras, o sea, como estos autocrédito, pueden ser empresas o las entidades financieras que, por ejemplo, si compramos un auto, disculpen que tengo que hacer, si compramos un auto y asumimos una deuda prendaria con ese auto, o sea, constituimos una prenda, es decir, que lo ponemos al auto en garantía de esa deuda, seguramente podemos llegar a hacerlo o con una entidad bancaria o con una entidad que tenga, o sea, la financiación de la misma concesionario, de la misma empresa automotora, o sea, la automotriz, que tienen sus empresas financieras propias, digamos. Después deudas sociales,
que son las deudas que generaban todo lo que sean las cargas sociales. Cuando tenemos empleados, nosotros le debemos, tenemos que pagar, o sea, por tener empleados le pagamos el sueldo, pero también pagamos otros impuestos o cargas sociales en realidad, que se llaman precisamente deudas sociales, que les pagamos la jubilación, la obra social, el sindicato y varios otros conceptos que forman parte de las deudas sociales. Las deudas impositivas son las deudas específicamente que tienen que ver con el pago al Estado de impuestos, ¿no? Impuestos al valor agregado, impuesto a las ganancias, impuesto a los ingresos brutos, impuestos municipales, anticipos de clientes, es una de las cosas que habíamos visto al principio, cuando los clientes nos dan, o sea, nos pagan por mercadería adelantada, o sea, hay muchas veces que el cliente nos dice, yo necesito que me vendas X cosa, por ejemplo, nosotros somos vendedores de, no sé, un insumo, por ejemplo, vendemos, no sé, harina para una panadería y el panadero necesita una cantidad X de harina que nosotros no tenemos en stock, pero dice, yo te lo voy a pagar, así ya te lo dejo cancelado para cuando lo tengas, y así como que se asegura la provisión de ese elemento. Entonces ya a nosotros ya eso nos genera un pasivo, porque nos pagó por adelantado, pero nosotros tenemos que cancelar con la mercadería. Cobros de servicios por adelantado, lo mismo, y otros compromisos que tengamos asumidos, X. Bueno, y acá dice todo lo que son las clasificaciones. Según el plazo, vencimiento, exigibilidad también, corrientes y no corrientes. Si el plazo para el pagar es anterior a los 12 meses, a contar del cierre del ejercicio, es corriente. Si es más de un año, es no corriente. Si, bueno, eso según el efecto que en el patrimonio, eso después lo vamos a ver porque todavía no vimos las modificaciones patrimoniales. Según la instrumentación, que puede ser sin documentar, como les decía recién, documentados con un pagaré o con otro instrumento. Según la forma de cancelación, bueno, eso también creo que lo vimos también. Según las garantías, pueden ser sin garantía, con garantía hipotecaria, con garantía prendaria, o sea, esos son distintos tipos de deudas que normalmente son financieras con este tipo de garantías. Según la naturaleza del evento, que también ahí está identificado, comerciales, financieros, fiscales. Bueno. Y acá les explica cada una de ellas. La deuda por compra sin documentar son las más comunes, son las que tienen que ver con proveedores, que conforman el pasivo comercial. Son las transacciones repetitivas, o sea, estas normalmente suelen ser siempre las mismas. Deudas por compra de bienes o servicios documentados, ya aparece una operación que se concreta con un acuerdo formal, con un documento. Y préstamos, te dice acá lo que es, las deudas sociales, en realidad todo esto se lo adelanté yo, pero yo estaba acá. Los anticipos, bueno, y los pasivos, y bueno, este es el otro, porque se acuerdan que el primero eran pasivos ciertos, y este es el pasivo contingente. Contingente significa que puede aparecer como no. Pero bueno, este no es tan, digamos, no es para verlo ahora, pero es necesario que sepan que existe, ¿no? Que puede existir pasivos contingentes, es decir, que pueden aparecer o no, pero por eso se hacen previsiones de pasivos. Previsión para despido, para indemnización por juicios y por garantías otorgadas. Porque pueden ser hechos que sucedan o que no sucedan. Puede ser que, y para no generarnos una pérdida extraordinaria, entonces hacemos previsiones.
Y acá se terminó este tema de activo y pasivo. Creo que con esto tenemos bastante como para poder estudiar y tener más claro lo que sería el parcial y lo que viene por delante, ¿no? A ver, ¿cuándo comenzamos los parciales o para probar? No entiendo cómo sería esto. ¿Cuándo comenzamos los parciales o para probar la primera parte? No entiendo cómo es la pregunta. Chevy Baigorria. ¿Están ahí? Sí, profe. No entiendo la pregunta de Chevy Baigorria. Profe, creo que se refiere a que cuándo sería el parcial y si no hay parcial, ¿cómo sería para aprobar la primera No, no, parte hay del parcial, hay cuatrimestre? parcial. Ustedes ya le dieron el link para... Ustedes le dieron el link para fijarse en las... Se las pasó el otro día el coordinador para fijarse en las fechas de los parciales. Eh, Espérenme que les digo cuál es la nuestra. Profe, ¿y qué método va a usar para los parciales? El método va a ser un parcial, o sea, va a ser un trabajo así como si fuera un trabajo práctico, como estos que les mandé recién. Van a tener una hora para hacerlo, donde van a estar acá, así como si tuviéramos una clase conmigo, yo acá, y ustedes ahí haciendo ese trabajo. Va a ser, o sea, va a ser sincrónico. A eso si eso es a lo que te referís. ¿Con cámara abierta sería? Sí. Ah, bueno. Y yo voy a estar, o sea, acá para cualquier consulta que tengan con respecto a si entienden, o sea, para que se entienda alguna consigna. Esperen un segundito que quiero ver si puedo decirles qué fecha es el parcial. ¿Será? Esta planilla, ¿la vieron ustedes? Sí, ¿no? No, profe, me parece que no. No, profesora, cada profesor nos dio directamente la fecha de los parciales. Bueno, anoten la mía. La primera fecha es el 28/6. Y la devolución va a ser el 30 y el recuperatorio va a ser el 5/7. Tenemos 3 semanitas. Bueno, En el parcial entra esto, lo de pasivo, activo y patrimonio sí, neto, sí, nada sí, más. sí, sí, sí. O sea, nada más, nada menos. Eh, es decir, entra todo lo que vimos. Profe, ¿en esto va a tomar conceptos, digamos, de lo que entra en el pasivo y activo? En realidad, el parcial va a estar dado así, va a ser una parte conceptual y otra parte va a ser como práctica. Va a ser, o sea, algunos de estos ejercicios que hemos hecho hasta ahora y una parte conceptual, que tenga que ver con algunos conceptos de los que se están viendo hasta ahora. Voy a volver a repetir, es un trabajo que les voy a dar, que va a ser sincrónico, o sea que van a estar acá todos los que estén participando del parcial,
con la cámara abierta y yo voy a estar en condiciones, o sea, estoy dispuesta para cualquier consulta. Lo que sí yo necesito bueno, que más al margen de los prácticos que me van a pasar mañana, el miércoles digo, que es este último práctico, también los que adeudan trabajos se pongan al día, porque llegado el momento no se va a poder admitir al que no tenga los trabajos prácticos presentados. Así que bueno, como hay algunos que no me han presentado, les aviso para que se pongan al día. ¿Alguna otra consulta más? No hay ningún problema con que sean 25 personas o sean 40 o 50. Profe, Yo tengo Sí. Nosotros con una compañera le mandamos el trabajo práctico, creo que ayer o hoy, no me acuerdo bien. ¿Eso usted lo corrige? ¿El último trabajo? Sí. Sí, es lo que dije al principio, no los corregí porque todavía faltan varios que tienen que presentar, así que lo que hice fue mirarlos y hacer algunas consideraciones en función a lo que habían puesto, por eso es que hice aclaraciones con respecto a algunos conceptos que me parecieron que no estaban muy claros. Claro, porque había algunas cositas que no se entendían muy bien, así que... Claro, por eso hice hoy las aclaraciones para para que para que corrijan los que ya presentaron y lo puedan, puedan entender, digamos, las cuestiones que no se entendían en un primer momento. Bien, profe, gracias. El primer práctico que los dio, no entendí eso de que si lo enviaron por el correo. ¿Cuál práctico el práctico? No, el segundo práctico. El segundo, porque el primero yo ya lo corregí, sí, lo devolví. El primero sí lo corrigió, ahora el segundo. El segundo, en realidad no, ese no, porque ese lo hicimos, es como una actividad que hicimos acá, lo puse ahí. Ese sería el 3, ¿no es cierto? El que hay que entregar el miércoles. Sí, el 3. Pero nosotros ya lo entregamos. Sí. Ya lo entregamos por Classroom, lo enviamos. Claro, el 2 no necesito que lo suban, si quieren lo suban igual, pero no tenía fecha de presentación ni nada. No, eso no ahora lo voy a... el último, ahora el 3. El 3 sí. Bien, ya lo enviamos igual así para que lo vea, a ver si nos pueden marcar los errores para corregir. Está bien. Bien, gracias, profe. Bueno, si no tienen alguna consulta más, cortamos acá. Profe, yo sobre el práctico número 1, yo no se lo entregué, pero me quedaron dudas de si usted había, cargado los materiales a Classroom como para hacerlos, porque yo me volé. Está todo subido al Classroom, está está todo, no hay nada que yo no haya puesto ahí que no esté en el Classroom. Ese trabajo es de la unidad 1 y está todo el material subido. Bien. Y es más que nada conceptual, así que lo que tenés que hacer es leer y interpretar el material. Bueno, gracias, profe. No, por nada. Bueno, chicos, entonces los dejo y nos vemos el jueves. Chao, profe, buenas noches. Buenas noches. El miércoles, digo. Disculpe. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, profe. Chao.